Lo que queremos definir es una función f tal que f de x por y sea igual a f de x más f de y. Si x, y x por y están en el dominio de la función. En general, este problema no es sencillo. Sin embargo, si le pedimos a f más propiedades, disminuye la dificultad. Para nuestro caso, bastaría con encontrar las soluciones derivables. Hay una solución muy sencilla. Si tenemos que f de x es la función idénticamente 0 para toda x que esté en los reales, entonces esta es la única solución de esta propiedad que está definida para todos los reales. En efecto, sea f una función que satisface la propiedad de que f de x por y es igual a f de x más f de y, entonces si tenemos que el 0 está en el dominio de la función, en esta propiedad que tenemos aquí, vamos a considerar y igual a 0. Entonces tenemos que f de 0 es igual a f de x más f de 0. Pero esto quiere decir que f de x es igual a 0 para toda x que esté en el dominio de la función. Entonces, si tenemos que 0 está en el dominio de la función f es idénticamente nula. Por lo tanto, una solución distinta de la trivial no podrá estar definida en el 0. Ahora, si f es una solución de la ecuación que tenemos aquí, y además tenemos que el 1 pertenece al dominio de la función, vamos a considerar x igual a y igual a 1. Entonces tenemos que f de 1 es igual a f de 1 más f de 1, y esto quiere decir que f de 1 es igual a 2 veces f de 1, entonces 0 es igual a f de 1. Ahora, si tenemos que el menos 1 y el 1 pertenecen al dominio de la función, entonces tomando x igual a y igual a menos 1, tenemos que f de 1 es igual a f de menos 1 más f de menos 1. Entonces tenemos que f de 1 es igual a 2 veces f de menos 1. Pero por lo que tenemos aquí arriba, f de 1 es igual a 0. Entonces tenemos que 0 es igual a 2 veces f de menos 1. Es decir, que f de menos 1 también es igual a 0. Ahora, si tenemos que x menos x, 1 y menos 1 están en el dominio de la función, tomando y igual a menos 1, tenemos que f de menos x es igual a f de x más f de menos 1. Pero f de menos 1 es igual a 0, aquí lo tenemos. Entonces, esto es igual a f de x. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Pues que f de menos x es igual a f de x. Entonces podemos asegurar que la función f es una función par. Toda solución de esta ecuación es una función par. Supongamos ahora que la función es derivable en cada punto x distinto de 0. Entonces tenemos que f de x por y es igual a f de x más f de y. Si dejamos fijo a y y derivamos esta expresión con respecto a x, nos queda la derivada de f aplicado a x por y por la derivada de lo que está acá dentro, que es y, es igual a la derivada de f más la derivada de f evaluada en y, que es esta de 0. Bueno, si ahora tomamos x igual a 1,
nos queda que y por f' de y es igual a f' de 1, de donde f' de y va a ser igual a f' de 1 sobre y si la y es distinta de 0. Bueno, por la expresión que tiene la derivada de f, entonces f' es continua en cualquier intervalo que no contenga el 0. Además tenemos que f es una primitiva de f'. Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo tenemos que la integral de c a x de f' de t de t, por un lado va a ser igual a f' de 1 por la integral de c a x de 1 sobre t de t. Y por el otro, esto es igual a f de x menos f de c, por el segundo teorema fundamental del cálculo. Si x es mayor que 0, la ecuación vale para c mayor que 0. Si x es menor que 0, la ecuación vale para c menor que 0. Es decir, que x y c deben de estar en un intervalo AB tal que el 0 no esté en dicho intervalo. Sabemos que f de 1 es igual a 0. Entonces, eligiendo a c igual a 1, tenemos que f de x es igual a f' de 1 por la integral de 1 a x de 1 sobre t de t si x es mayor que 0. Si consideramos x menor que 0, entonces sabemos que menos x es mayor que 0. Y como f de x es igual a f de menos x, porque la función es par, entonces tenemos que f de x es igual a f' de 1 por la integral de 1 a menos x de 1 sobre t de t. Esto es si la x es menor que 0. Bueno, ¿cómo podemos escribir estas dos expresiones en una sola? Pues vamos a tener que f de x es igual a f' de 1 por la integral de 1. Fíjense, cuando la x es positiva, aquí arriba tenemos x. Cuando la x es negativa, aquí arriba tenemos menos x. Entonces, aquí que vamos a poder poner, pues el valor absoluto de x, de 1 sobre t de t. Y esto se cumple si la x es distinto de 0. Como conclusión tenemos que si existe f, una solución no nula de esta ecuación que tenemos aquí, con derivada en cada x distinto de 0, entonces es esta forma, la función. ¿Qué valores puede tomar f' de x? Si f' de 1 es igual a 0, entonces f de x es igual a f' de 1 por la integral de 1 al valor absoluto de x de 1 sobre t de t. Pero como f' de 1 es 0, esto es igual a 0. De donde f de x es igual a 0, entonces sería la función nula. Si f no es nula, entonces f' de 1 es distinto de 0. Vamos a llamar g de x a f de x entre f' de 1. Como es distinto de 0, puedo dividir. Entonces esto es igual a la integral de 1 al valor absoluto de x de 1 sobre t de t. Entonces g también es solución de esta ecuación que tenemos aquí, f de x por y igual a f de x más f de y. Ya que si f es solución de esta ecuación, entonces veamos que c por f también es solución. Entonces tenemos c por f aplicado a x por y. Esto es lo mismo que c de f de x por y, que es igual a c de f de x más f de y, que es igual a c f de x más c f de y, y esto es lo mismo que cf aplicado a x más cf aplicado a y. Todas las soluciones son de la forma c por g. Este razonamiento no demuestra todavía que la función g sea una solución, puesto que partimos de la hipótesis de que existía una solución no nula. Además,
puesto que la función obtenida es par, no se tendría inyectividad y esto impediría que la función tuviera una inversa. Entonces es conveniente definirla solo para x positiva. Entonces veamos la definición. Si x está en los reales positivos, definimos el logaritmo natural de x, que denotamos por ln aplicado a x, como la integral de 1 a x de 1 sobre t de t. La existencia de esta función se basa en el hecho de que la integral de una función continua siempre existe. Si x es mayor que 1, entonces el logaritmo natural de x puede interpretarse geométricamente como el área bajo la hipérbola y igual a 1 entre t, desde t igual a 1 hasta t igual a x, como podemos verlo en la siguiente figura. Entonces, este es el área desde 1 hasta x, y esa área es el logaritmo. Si la x está entre 0 y 1, es decir, es mayor que 0 y menor que 1, entonces el logaritmo natural de x es igual a la integral de 1 a x de 1 sobre t de t, pero eso es igual a menos la integral de x a 1 de 1 sobre t de t, pero esta última integral es negativa, es decir, es menor que 0, así el logaritmo natural de x es el negativo del área sombreada en la siguiente figura. Tenemos esta área sombreada y es el negativo de esto. Si x es igual a 1, entonces el logaritmo natural de 1 es la integral de 1 a 1 de 1 sobre t de t, que es igual a 0.